En esta mañana me gustaría hablaros acerca de Jesús. Parece que os pongáis adrede para que haga tortícolis, porque tengo que mirar. Aquí no hay nadie casi, y allí hay un montón, y ahí hay otro montón. Bueno, algún día quitaremos la fila de en medio a ver qué hacéis, ¿no? O quitaremos las filas de los laterales. Bien, me gustaría hoy hablaros acerca de Jesús, y me gustaría hablaros de Jesús en base al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy diferente del resto de los evangelios. El Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Los estudiosos de la Escritura creen que estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, todos han sido escritos en base a un único texto que se nos perdió, pero básicamente veis que hay muchas repeticiones de algunos de los pasajes, aunque algunos tienen unos pasajes que no aparecen en otros, pero mayoritariamente la línea argumental es bastante similar. Pero Juan es un evangelio rarillo, ¿no? De alguna manera nos presenta a Jesús con largos discursos. Solamente hay unos cuantos milagros, pero muy, muy seleccionados. Y Jesús se presenta a sí mismo, o nos es presentado de unas maneras muy interesantes. Hoy me gustaría hablaros a vosotros de la luz, de la verdad y de la gracia. Jesús es presentado en el Evangelio de Juan como luz, como verdad y como gracia. Y yo creo que estos tres ingredientes, la luz, la verdad y la gracia, son tremendamente importantes para poder vivir una vida sana y una vida equilibrada. Es muy importante para poder vivir una buena vida cristiana. Es como, por decirlo de alguna manera, una buena receta. Si te pasas en uno de los ingredientes, o está muy salado o está muy soso. Encontrar el punto justo no siempre es fácil. Pero creo que en la vida cristiana necesitamos la dosis adecuada de luz, necesitamos la dosis adecuada de verdad, y también necesitamos la dosis adecuada de gracia. Mi deseo es compartir estos tres elementos, compartir porque cada uno de ellos es importante y después darnos la oportunidad de evaluar en qué medida estos tres ingredientes están presentes en nuestra vida. Porque no es osado afirmar que si uno de estos elementos falla, nuestra vida cristiana puede ser una vida disfuncional, simplemente porque falta uno de estos ingredientes. El cuerpo humano necesita un equilibrio entre diferentes componentes, ya lo sabéis, diferentes sales minerales, diferentes aspectos de nuestro cuerpo deben de estar equilibrados para que realmente podamos estar funcionando adecuadamente y no seamos disfuncionales. Aquí viene la Sara, que hoy cumple 60 años. Muy bien, luego la podéis felicitar y si el Señor pone en vuestro corazón hacerle un regalo, acordaos, si os escucharéis hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Pero bien, sigamos con lo que estábamos hablando. Me gustaría hablar de estos tres elementos, la luz, la verdad y la gracia, la necesidad de combinarlos en nuestra vida y que nosotros nos podamos evaluar. Luego os invitaré que cuando nos acerquemos a la Santa Cena podamos valorar qué necesitamos que el Jesús al que celebramos en la Santa Cena nos dé. Si necesitamos que nos dé luz, si necesitamos que nos dé verdad o si necesitamos que nos dé gracia. Hablemos en primer lugar de la luz. Cuando yo era joven había un chiste que decía hágase la luz y nació Endesa, ¿verdad? Pero no es esto lo que vamos a hablar hoy. La luz, Jesús en el capítulo 8, versículo 12, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es interesante saber cuándo Jesús hizo esta declaración. A mí me encanta esta gente que conoce la cultura bíblica y que hace que los pasajes sean mucho más vivos y mucho más relevantes. Jesús está diciendo esta afirmación, yo soy la luz del mundo, la está diciendo en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Sabéis que la fiesta de los tabernáculos servía para que se pudiera celebrar el tiempo que Israel estuvo en Egipto. Y era una fiesta en que la gente vivía como en cabañas que prefabricaban para poder recordar aquellos tiempos de precariedad y cómo el Señor les había dado la tierra prometida. El último día de la fiesta de los tabernáculos había una
había una especie de ceremonia que era muy impresionante. Sabéis que el templo de Jerusalén estaba dividido en 3 grandes patios. El patio de los gentiles, donde los que estamos aquí solamente podríamos entrar allí, al patio de los gentiles. Luego había el patio de las mujeres, donde podían entrar las mujeres. Y luego estaba el patio de los sacerdotes, que es donde se entraba cuando había que ofrecer los sacrificios. Bien, al anochecer, el último día de las fiestas de los tabernáculos, de la fiesta de los tabernáculos, en el patio de las mujeres se encendían unos candelabros gigantes, 2 candelabros gigantes. Tenéis que tener en mente de que en aquella época no había iluminación pública en las calles. Es decir, cuando llegaba la oscuridad era total. Y además la oscuridad traía consigo una gran inseguridad. Por lo tanto, cuando el sol se ponía, una ciudad se quedaba total y completamente a oscuras. A no ser que hubiera luna nueva y que pudiera haber un mínimo de luz natural, las personas que se querían trasladar de un lugar a otro tenían que llevar antorchas para poderse iluminar. Era muy peligroso aventurarse en la noche en cualquier ciudad del mundo antiguo. Solamente te trasladarías por una auténtica necesidad y si lo tenías que hacer acompañado de un buen grupo de gente que te pudiera proteger. Así que imaginaos una ciudad a oscuras, imaginaos Barcelona total y completamente a oscuras, imaginaos también una ciudad donde los edificios son bajos, 1 o 2 plantas como máximo. No tenemos las alturas que tenemos aquí. Por lo tanto, cuando en el templo, que estaba en la colina del templo, estaba más elevado que el resto de Jerusalén, se encienden los grandes candelabros, ¿qué sucede? El reflejo se ve a lo largo de toda la ciudad. Es como cuando hoy en día puedes ver todavía los focos de Montjuïc, ¿verdad? Según donde estás de la ciudad los puedes ver. Y eso te da... Ahora imaginaos toda la ciudad apagada, imaginaos los focos de Montjuïc, y el símbolo de Batman arriba del todo, ¿no? Bueno, pues de la misma manera, en la Jerusalén de aquella época, cuando se encendían los candelabros, desde toda la ciudad se podía ver el resplandor. No es que se pudieran ver los candelabros necesariamente directamente, pero se veía el resplandor. ¿Me supe explicar con la suficiente claridad? De tal manera que cuando Jesús dice, el que me sigue no andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, lo que Jesús está haciendo un contraste es entre esa luz artificial que desprendían los candelabros y que era celebrada por toda la ciudad, y el seguirle a Él, que es una luz permanente. Yo soy la luz del mundo. El contraste es evidente. Esa es una luz que celebramos, la luz de los candelabros, es una luz que impresiona. En aquella época debía ser un espectáculo realmente impresionante, pero es una luz temporal. El que me sigue no andará en tinieblas, dice, sino que tendrá la luz de la vida. Es interesante porque Jesús afirma, yo soy la luz del mundo. Todos sabemos lo necesaria que es la luz. Para nosotros es difícil hoy entender cómo vivían generaciones anteriores, porque no había luz natural, no había luz artificial. La luz artificial es algo que se ha incluido en nuestras vidas muy recientemente. Y como os decía antes, la ausencia de luz natural, significaba un montón de cosas. Significaba inseguridad, significaba miedo, significaba las tinieblas, significaba que las personas ya no podían hacer una vida normal y una vida natural. Las horas de vida quedaban limitadas única y exclusivamente a las horas de luz natural. Imaginaos que solamente las casas más ricas y más poderosas podían tener acceso a velas o podían tener acceso a lámparas de aceite. E incluso eso era una comodidad cara y a la que todo el mundo no podía acceder. Jesús está diciendo que el que le sigue a Él no caminará en tinieblas. Acordaos que en la Escritura caminar también tiene un sentido de la vida cotidiana. Y hay tinieblas en las Escrituras tiene que ver muy a menudo con lo que es el aspecto de la falta de la presencia de Dios. Cuando Dios no está presente es cuando aparecen las tinieblas. Acordaos que las tinieblas, la oscuridad en sí mismo, no tiene entidad física. A ver si me sé explicar. La oscuridad no existe. La oscuridad es única y exclusivamente la ausencia de luz. Pero no es que haya la oscuridad y la luz. ¿Me estoy sabiendo explicar? Cuando no hay luz, hay oscuridad. Pero simplemente es la ausencia de la luz. Lo que Jesús está diciendo es que cuando Dios no está presente, ¿qué es lo que hay? Tinieblas de mucho tipo. A veces hay tinieblas emocionales, a veces hay tinieblas espirituales,
a veces hay tinieblas morales y a veces simplemente hay la tiniebla física, de que no tenemos la capacidad de ubicarnos y no tenemos la capacidad de orientarnos. Todos, y especialmente los que tenemos una determinada edad como yo, y tenemos que ir al baño por las noches más de una vez, te levantas y a veces te has dado un golpe simplemente por la ausencia de luz, ¿no? No te puedes orientar, ya no calculas las distancias como las que calculabas antes, y por decoro no os voy a enseñar el golpazo que llevo aquí en la rodilla, hay aquí en la pantorrilla, que me di el otro día. Porque la falta de luz nos impide ubicarnos, nos impide podernos orientar adecuadamente, produce inseguridad y falta de dirección. Por eso en la Biblia las tinieblas siempre es un sinónimo de la ausencia de Dios. Pero para acabar con esta idea de la luz también tiene un sentido negativo. O no sé si más que negativo me gustaría hablar del lado duro de la luz. Porque la luz todo lo pone de manifiesto. O sea, la luz es buena porque nos ayuda a orientarnos, nos da seguridad, nos permite ubicarnos, nos permite hacer una interpretación de lo que hay a nuestro alrededor. La luz nos permite ver, pero a la vez también la luz pone de manifiesto muchas cosas. Todos nos hemos dado cuenta en alguna ocasión, cuando hemos estado expuestos a la luz, que nos habíamos manchado y que teníamos una mancha que era evidente para todo aquel que nos vaya a ver. Muchos de nosotros, cuando hemos estado conduciendo, pensábamos que teníamos el parabrisas del coche limpio y al enfocar una calle donde el sol nos da de cara, nos hemos dado cuenta de que hay 2 dedos de lo que ya sabéis y que allí se pueden cultivar patatas de la cantidad de porquería que hay, pero aparentemente parecía limpio. Hay un lado duro de la luz. Cuanto más te vas acercando a la luz, más consciente eres de la realidad. Y a veces la realidad que la luz nos revela es una realidad que no nos gusta. Juan, en el capítulo 3 de su Evangelio, dice: cuando la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y Juan continúa diciendo: todo aquel que hace lo malo huye de la luz, porque la luz pone de manifiesto lo malo que están haciendo. La luz tiene ese efecto, digamos, de alguna manera duro, de evidenciar la realidad. La luz no crea la realidad, la luz simplemente la evidencia, la manifiesta, la saca a relucir. Así que cuando nosotros nos acercamos a la luz de Dios, lo que hay va a salir, sea bueno o sea malo. Pero Él simplemente, como es la luz, revela nuestra propia realidad. Pero déjame que hable, para terminar, de los aspectos positivos de la luz. La luz nos da dirección. Cuando vamos conduciendo, a veces las luces cortas del coche no son suficientes para tener perspectiva. ¿Y qué hacemos? Ponemos las largas, porque las largas nos permiten tener mucha mayor perspectiva. Nos permiten ubicarnos. La luz nos da referencias, la luz nos da perspectivas y la luz nos da seguridad. Yo, que viajo muy a menudo por diferentes lugares del mundo, es muy diferente llegar a un país desconocido y a una ciudad desconocida de noche que de día. De noche todo es amenazador, de noche todo es inseguridad, no te puedes orientar, no sabes dónde te llevan, todo es más amenazante. Sin embargo, cuando hay luz, todo se ve con una mayor claridad y con una mayor seguridad. Pero a la vez, como os decía antes, la luz nos trae a la vista la realidad. ¿Me supe explicar con la idea de la luz? Entonces, acordaos, Jesús es luz, Jesús es verdad y Jesús es gracia. Dejadme que ahora hable brevemente de la verdad. Lo que os estaba comentando antes es que la luz saca la luz pone de manifiesto la realidad. Sara y yo tenemos una frase desde hace muchos años que dice: la realidad siempre es nuestra mejor amiga. La realidad siempre es nuestra mejor amiga. Por muy dura que la realidad sea, cuando la conocemos y cuando la aceptamos, siempre podemos responder a ella. Siempre podemos hacer algo al respecto. Siempre podemos trabajar con ella. Por dura que sea la realidad siempre es mi amiga.
La realidad no es mi enemiga, la realidad es lo que hay ahí. Cuando yo la entiendo, la comprendo y la acepto, yo puedo responder a esa realidad. ¿Sabéis lo que sucede? Que la realidad no siempre es la que queremos y la realidad a veces no es agradable. La realidad puede ser muy dura, la realidad puede ser muy desagradable, puede ser muy dolorosa y a veces la verdad puede ser muy difícil de reconocer. Es decir, yo enciendo la luz. Ahora imaginaos por un momento. Yo enciendo la luz que es Jesús. Jesús me da luz. Me puedo mirar en el espejo. Y a veces, ¿sabéis lo que pasa? Que lo que veo en el espejo no me gusta. Reconocer lo que veo en el espejo, aceptarlo, puede ser muy doloroso. Esa porquería que el espejo refleja soy yo. Esas motivaciones, esas actitudes, esas acciones y esas omisiones es lo que yo verdaderamente soy. Y a veces aceptar y reconocer eso puede ser tremendamente doloroso y tremendamente difícil. Por lo tanto, para no tener que afrontar ese dolor, nosotros tenemos mecanismos de compensación. Un mecanismo es ignorar la realidad y otro es negar la realidad. Dejadme que explique la diferencia entre ignorar y negar. Ignorar es, no me voy a mirar en el espejo y así ojos que no ven, corazón que no siente. Si no me miro en el espejo, la realidad no existe. ¿Me estoy sabiendo explicar? Como no me miro y no veo nada, eso no existe. Es como el que está enfermo, no va al médico y piensa que no yendo al médico, la enfermedad desaparecerá. Pero ignorar no hace que las cosas desaparezcan. La diferencia con negar es que el que niega va al espejo, ve lo que el espejo refleja, pero se niega a aceptarlo. Ese espejo debe estar mal. Ese espejo debe estar deformado. Ese espejo no refleja con claridad, porque ¿cómo puede reflejar una imagen tan perversa cuando yo soy tan majo? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hago? Niego a la realidad. A veces lo que nos refleja el espejo es muy doloroso y es muy difícil de reconocer y por lo tanto lo justifico. Sí, estoy viejo, pero hay otros que todavía están más viejos. Para tener 61 no estoy tan mal, ¿verdad? Otros ya no tienen ni pelo y no digamos cerebro. Entonces lo que yo hago es justificar la realidad que veo. Lo hago en tono jocoso, pero esto es muy serio. Yo veo una realidad que no me gusta y la justifico. Yo soy así, pero tengo muy buenas razones para justificarme. Tengo muy buenas razones para explicar por qué soy de esta manera. Y otra de las respuestas es racionalizarlo, ¿verdad? Racionalizamos. Sí, soy feo, pero porque la vida me ha tratado mal. Estoy avejentado porque, yo lo paso muy mal, no como otros. Otros no tienen los sufrimientos, las cargas y los problemas que tengo yo. ¿Me estoy sabiendo explicar? Es decir, cuando nos acercamos a la luz pone de manifiesto nuestra realidad. Y a veces esa realidad no nos gusta. Y como no nos gusta, generamos diferentes mecanismos de defensa para no tener que lidiar con una realidad que no nos gusta. Pero todos los que estamos aquí tenemos una gran necesidad de la verdad. Todos necesitamos desesperadamente la verdad, porque cuando no aceptamos la verdad vivimos en una mentira. Entonces ya no vivimos en la verdad, vivimos en una mentira. Y cuando no conocemos la verdad y no la aceptamos, no asumimos responsabilidad sobre ella. Y como no asumimos responsabilidad sobre ella, porque la justificamos, la racionalizamos, la negamos o la ignoramos, no hay ninguna posibilidad de cambio o de transformación en nuestras vidas. Es lo que pasa con cualquier adicto. Todo el mundo alrededor del adicto ve la adicción. ¿Menos quién? El adicto. Y el adicto tiene muy buenas razones para justificar su adicción y muy buenas razones para explicarla o para negarla. Y se convence a sí mismo de que esa no es la verdad y que esa no es la realidad. Pero mientras no acepta la realidad, mientras no la reconoce y no asume responsabilidad por ella, ¿qué es lo que sucede? No hay ninguna posibilidad de cambio. No hay ninguna posibilidad de transformación. No hay ninguna posibilidad de que las cosas puedan evolucionar.
porque no acepto la realidad. Y no la acepto porque tal vez es muy dolorosa, es demasiado dura, es más de lo que yo mismo puedo soportar y es más de lo que yo mismo puedo aceptar. Por eso preferimos a veces vivir en una mentira con respecto a nosotros mismos y una mentira con respecto a Dios y con respecto a los demás. Somos especialistas en mentirnos a nosotros mismos acerca de cómo somos, de cómo es Dios y de cómo son los demás. Pero dejadme que os diga una cosa. La Biblia nos dice que toda mentira proviene de Satanás y que Satanás es el padre de todas las mentiras. Si tú no aceptas la realidad de quién eres tú, no aceptas la realidad de tu vida, has de vivir en una mentira. Pero mientras no vivamos en la verdad, no podremos cambiar y no podremos ser transformados. ¿Me supe explicar con la suficiente claridad? Entonces la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo y que cuando Jesús vino al mundo, Jesús vino lleno de gracia y de verdad. O sea, Jesús viene lleno de verdad y cuando nos encontramos con Él, ¡pum!, de golpe nos enfrenta con nuestra propia verdad. Y a veces esa verdad es tan dolorosa y tan dura que preferimos vivir en una mentira y preferimos escondernos de la luz. Pero quisiera compartir con vosotros el último aspecto, y es que Jesús no solamente es la luz del mundo, Jesús no solamente vino lleno de verdad, sino que Jesús vino también lleno de gracia. Y nosotros necesitamos luz, necesitamos verdad, pero necesitamos muchísima gracia. Dejadme que vuelva al punto de la gracia. Yo me miro en el espejo y si tengo el valor de aceptar la realidad y de aceptar la verdad, ¡qué desastre!, ¿no? Ese soy yo. Eso que el espejo me muestra, soy yo. Esas motivaciones son mis motivaciones. Esas actitudes son mis actitudes. Esos valores son mis valores. Esas acciones y esas omisiones, todo eso soy yo. Y no me gusto. Muchos no nos queremos mirar al espejo de la verdad porque no nos gusta lo que el espejo nos va a reflejar. Y si me permitís que sea honesto con vosotros, a veces podemos llegar a darnos asco de nosotros mismos. A veces podemos realmente llegar a despreciarnos a nosotros mismos por el tipo de persona que podemos llegar a ser. Por eso a veces preferimos vivir en una mentira. La psicología nos dice que uno no puede aceptar su realidad, ni puede amar su realidad, a menos que alguien externo a nosotros, que nos conoce muy bien, que conoce toda nuestra miseria y que conoce toda nuestra suciedad, a pesar de todo eso, nos pueda amar y aceptar. ¿Tiene sentido? Para que yo pueda aceptar la realidad que me refleja el espejo, necesito que alguien que me conozca bien, alguien que conoce mi realidad, que ve en el espejo lo mismo que yo veo, en vez de sentir asco de mí, en vez de sentir desprecio por mí, en vez de no amarme y no aceptarme, me ame y me acepte. Según la psicología, esta es la única posibilidad que yo tengo de sobrevivir. Porque si Sara, que me conoce bien y conoce toda mi realidad, es capaz de amarme, aceptarme, no sentir asco y no sentir desprecio de mí, entonces yo puedo empezar a aceptar y puedo amar mi realidad y puedo empezar a cambiarla y a transformarla con la ayuda de Jesús. Pero primero hay que aceptar la realidad. No hay posibilidad alguna de cambio sin primero aceptar la verdad sobre nosotros mismos. Por eso Jesús viene lleno de gracia y de verdad, porque la verdad sin gracia nos mata, nos hace vivir en una mentira, porque nos hace huir de la luz. Pero la gracia sin verdad genera en nosotros irresponsabilidad. Por eso necesitamos gracia y necesitamos verdad. Necesitamos la verdad para aceptar quiénes somos, asumir responsabilidad sobre nuestra propia vida. Y necesitamos la gracia para poder ser cambiados y para poder ser transformados. Y necesitamos la luz para que todo esto pueda salir a la superficie. ¿Estoy sabiendo explicar las tres, cómo se relacionan de alguna manera? Y esto es lo que Jesús hace por nosotros. Jesús me revela la verdad acerca de quién soy yo. Y cuando me revela la verdad y yo me hundo en la miseria más absoluta,
¿verdad? Y cuando empiezo a sentir todo tipo de asco y todo tipo de desprecio por mí mismo, entiendo que Jesús me ama y me acepta a pesar de ello. Y cuando me siento amado y aceptado por Jesús a pesar de lo que soy, no debido a lo que soy, a pesar de lo que soy, entonces puedo empezar a aceptarme a mí mismo. Puedo comenzar a amarme. ¿Y sabéis qué? Puedo empezar a dar gracia a otros. Hay mucha falta de gracia en esta vida. Muchos de nosotros carecemos de gracia. Muchos de nosotros no concedemos gracia a otros. ¿Y sabéis por qué? Yo creo que no concedemos gracia a otros porque no tenemos gracia para con nosotros mismos. Muchas veces el legalismo, la crítica, la descalificación del otro es única y exclusivamente una necesidad de vivir con una realidad sobre mí mismo que no me gusta. Si tú eres peor que yo me siento mejor. Entonces tengo que buscar todo aquello que sea malo en ti que me permita aguantar una humanidad que no acepto y con la que no estoy a gusto y con la que me siento tenso. Y por eso nos cuesta a veces dar tanta gracia a otros, porque la Biblia en esto es clarísimo. El que no ha recibido gracia no puede dar gracia. No podemos dar lo que no tenemos. Y muchos de nosotros, esta falta de gracia hacia el otro, hacia el que está aquí y al que está fuera, es una evidencia total y absoluta de nuestra propia falta de gracia hacia nosotros mismos. Así que necesitamos a Jesús, porque Jesús nos da estas tres cosas. Nos da luz, y la luz siempre saca a relucir la realidad, y la realidad siempre es tu mejor amiga, de verdad, siempre es nuestra mejor amiga. Jesús nos trae verdad y necesitamos la verdad sobre nosotros mismos. Y Jesús nos enfrenta con nuestra propia verdad no para destruirnos, sino para transformarnos. Jesús viene lleno de gracia, pero también viene lleno de verdad.